Por la hora creo que ya podríamos ir comenzando y si se van agregando, pues que intenten ponerse un poquito al día. Bien, ahorita solamente confirmen si pueden observar la pantalla. Metabolismo de los lípidos. ¿Lo observan? Bueno, una gran maraña acá. El tema que vamos a ver hoy básicamente es la introducción al metabolismo de los lípidos. Si ustedes quizás ya examinaron un poquito la plataforma, van a encontrar que hay 3 documentos que dicen lo mismo. Y es precisamente porque separé un poquito el contenido en 2 secciones. El primero que son algunas generalidades o algunas cosas importantes. El segundo que ya trata sobre el metabolismo en general de los triglicéridos, cómo el cuerpo los descompone y cómo el cuerpo los sintetiza. Y la última parte ya hace un poquito más referencia al colesterol y a las hormonas esteroideas que estábamos viendo ayer. Entonces vamos a proseguir hoy con algunas generalidades. El tema de hoy es un poquito de generalidades, como para entender qué es lo que vamos a ver los días que prosiguen. Bien, hemos mencionado entonces que nosotros utilizamos la grasa corporal como una fuente de reserva energética y estimamos que aproximadamente del 5 al 25% del peso corporal para los mamíferos o en general para los animales corresponde a grasa. De este 25%, 5 a 25%, dependiendo, ¿verdad?, que tanta reserva tenga el organismo en particular, el 90% de esta está en forma de triacilgliceroles, que es lo mismo que triglicéridos. ¿Sí? Cuando ustedes dicen triglicéridos es la misma cosita. La palabra les hace referencia a, bueno, ya les especifica cuáles son sus componentes. Triacil significa que tiene 3 ácidos grasos que están unidos a un glicerol. ¿Sí? Bien, esta es entonces la principal fuente de reserva energética y el organismo lo va a ir utilizando según su necesidad. Si en algún momento ustedes quizás no tienen la oportunidad de consumir alimento, su organismo va a comenzar a deshacer en primer lugar los triglicéridos. Bien, ¿dónde se almacena esta grasa? Para los animales, el almacenamiento ocurre en el tejido adiposo. Tenemos 2 tipos de tejido adiposo, un tejido adiposo blanco y un tejido adiposo pardo. En el caso del tejido adiposo pardo, se utiliza más que todo para la generación de calor. En otras palabras, cuando se trata de un animal que vive en un ambiente muy frío o una persona que vive en el hielo, digamos Alaska, la zona de Siberia, que son lugares bastante helados, pues el tipo de almacenamiento ocurre en el tejido adiposo pardo, pero se utiliza en este caso no para sacar energía, sino que para fuente de calor. El que se almacena en forma de energía está en el tejido adiposo blanco, este tejido adiposo que parece que fueran solamente pelotitas. Si ustedes observan el tejido adiposo, van a observar que en una esquinitita, aquí están todos los organelos de la célula y todo el resto, pues, es grasa que está acumulada en forma de vesícula y generalmente, ya lo hemos dicho, en forma de triglicéridos. Por otra parte, algunos órganos, aquí estamos especificando 2, como el corazón y el hígado, pueden obtener la mayor parte de su energía a partir precisamente de la oxidación de los ácidos grasos que se encuentran en los adipocitos de estos órganos. Es decir, los que están en el corazón y el hígado. El resto de órganos no suelen utilizar la grasa como fuente primaria de energía. Sin embargo, estos 2 sí pueden utilizar la grasa en forma de triglicéridos. Otro de los aspectos importantes, si recordamos, decíamos que la mayoría de los aceites que se encuentran en las plantas son ácidos grasos insaturados, pues la fuente principal de ácidos grasos o el lugar donde lo almacenan es en la semilla, y lo almacenan en la semilla para que sea la fuente de energía cuando la plantita comienza a crecer.
Acá tenemos otro ejemplo bastante gráfico, la ballena. La ballena es un animal que contiene una gran cantidad de grasa. Decíamos que las plantas lo almacenan en forma de ácidos insaturados. Sin embargo, los animales suelen almacenarlo en forma de grasa saturada. Recordemos que los insaturados son aquellos que tienen al menos un doble enlace en su cadena, mientras que las grasas saturadas están completamente llenas de hidrógeno. Para los animales tiene la grasa algo otras funciones. Por ejemplo, es un amortiguador excelente. La planta de los pies, por ejemplo, tiene una gran cantidad de grasa y eso es para que usted cuando camine no ande caminando directamente sobre su hueso, sino que sobre una pequeña almohadita de grasa que le haga que su caminar sea un poquito más placentero que si usted caminara directamente sobre su propio huesito. El otro elemento, ya lo hemos mencionado, la producción de calor está a partir de la grasa parda. Y el otro es que funciona como aislante térmico. Y un ejemplo bastante claro sería la ballena. La ballena es un animal que tiene un gran contenido graso. De hecho, ustedes han visto incluso películas en los que en algún momento la gente cazaba la ballena precisamente para sacar la grasa de ellos y convertirlo en fuentes de aceite o en fuentes de candelas y cosas por el estilo. En este caso, la producción de calor en la grasa de la ballena le permite que ella sobreviva a pesar de que la temperatura en las profundidades oceánicas sea menor que la que tenemos, por ejemplo, en la superficie. Entonces es un excelente aislante. Bien. Ya hemos mencionado entonces que las grasas son la principal reserva energética y decíamos que a partir de la grasa, cuando comenzamos a degradarla, esa degradación ocupa más oxígeno que la que tiene, por ejemplo, el carbohidrato. Por lo tanto, liberan más energía que un carbohidrato. De hecho, cuando ya veamos cuánto ATP se genera a partir de una molécula de ácido graso, vamos a comprender entonces por qué decimos que son una fuente tan importante de energía. Bien, aproximadamente una persona en su almacén de grasa tiene 500.000 kilojoules en grasa. Esto es el equivalente a más de 119 millones de calorías. Si ustedes dividen esto en aproximadamente las 2.000 calorías diarias que se recomiendan de forma habitual para el consumo de una persona, esto equivale a que usted puede sobrevivir 59 días sin consumir alimento y que va a tener la energía suficiente a partir de su reserva de grasa. Así que ya vemos que es bastante. Sin embargo, si consideramos, por ejemplo, la cantidad de energía que tenemos almacenada en forma de glucógeno en el hígado, solamente corresponde a 6.800 kilojoules. Comparen entonces ustedes la cantidad de energía que tenemos almacenado en una y en la otra. De modo que estos 6.800 kilojoules ajustan para menos de un día. Recordemos también que cuando el organismo está sintetizando y descomponiendo la glucosa, utiliza en primer lugar el glucógeno, así que es obvio que la reserva de glucógeno en el cuerpo sea menor en kilocalorías o en joules que la que obtenemos a partir de la grasa. Siempre va a ser menor la cantidad de glucógeno, siempre. Así que esta solo nos ajusta para menos de un día. Así que ocupamos un poquito de reserva de grasa para aguantar un poquito más. Bien. Ustedes ven acá un pájaro bastante gordito. Da la casualidad que han visto que algunas aves, sobre todo aquellas que migran, tenían una mayor ventaja cuando aumentaban un poquito de peso. Y esto es porque tenían mayor capacidad para producir energía y para volar distancias más largas que aquellos animalitos que eran un poquito más flacos. Así que a pesar de que pudiera parecer menos aerodinámico que este pajarito al ser un poquito más gordo, pudiera volar por una larga distancia, en realidad esa grasa le confería energía la suficiente como para que el animal pudiera hacer su trayecto migratorio. Bien, si ustedes analizan la cantidad de grasas en la dieta, hemos observado acá dentro de la pirámide alimenticia, al menos la habitual,
ustedes van a observar las grasas o los aceites en la punta de la pirámide. Y esto es porque la cantidad realmente que nosotros necesitamos a partir de la grasa es muy poca. Esto es por varias razones. Para empezar, porque 1 gramo de grasa confiere el doble de calorías que el resto de los elementos, digamos proteína, glucosa, etc. Así que lo que necesitamos a partir de esto es bastante poco. El siguiente es el volumen. Si ustedes comparan el volumen considerando siempre la relación entre las calorías que tiene el alimento, 1 gramo de grasa, el volumen que le abarca es bastante pequeño si usted lo compara, por ejemplo, con 1 gramo de los vegetales. Si usted compara la densidad o el tamaño, usted va a ver que una cantidad así de grasa, una pelotita chiquita, tiene la misma cantidad que una cantidad así, por ejemplo, de algún vegetal. Así que si ustedes consumen una gran cantidad de grasa, o sea, necesitan más cantidad de grasa para llenar el espacio del estómago. Así que en teoría ustedes están consumiendo más calorías si lo consumen a partir de la grasa. Mientras que si lo consumen a partir del vegetal, ustedes pueden observar la diferencia entre los tamaños, ¿sí? Observan que las piñas, todas estas verduras, son de tamaño bastante abultado si lo comparan en correlación con las grasas. Así que por eso se estima también que la dieta no debería superar este porcentaje en contenido de grasa. Bien, observemos este número, que a pesar de eso resulta bastante alto. De hecho, es casi la tercera parte de lo que consumimos. Y esto es porque los vegetales o la carne, aun si usted no les adiciona grasa, ellos ya contienen grasa. Para empezar, porque recordemos que los animales almacenan la grasa también en el músculo y almacenan glucógeno. También en los vegetales, por ejemplo, las semillas, contienen también gran cantidad de ácidos grasos, sobre todo de tipo insaturado. Así que todos estos, pese a que no son básicamente lípidos, siempre contienen alguna parte de ellos. Así que no es que ustedes tienen que agregarle la tercera parte a lo que consumen en grasa, sino que tienen que considerar que cada uno de estos alimentos ya contiene algo de grasa. Sin embargo, si comparamos la famosa dieta occidental, o sea, la dieta más que todo de tipo estadounidense, esta es bastante rica en grasas, sobre todo de tipo saturado y sobre todo en grasas trans. Cuando ustedes fríen un alimento, están modificando la estructura de ese aceite que se utiliza para la cocción. Digamos que se utiliza aceite, cuando en realidad en muchas ocasiones pueden utilizar manteca. Pues bien, si comparan ustedes estos dos porcentajes, observan que la recomendación diaria no debe exceder el 35%, cuando en esta dieta occidental la cantidad a partir de grasa puede incluso superar esta marca entre 30 o 50%, es decir, la mitad de lo que usted come proviene de grasa. Bien. Cuando usted consume grasa, usted tiene varias fuentes de los triacilgliceroles, o sea, de los triglicéridos. Pueden provenir de su alimentación o directamente su cuerpo puede sintetizarlo. Y esto, claro está, usted lo puede mantener reservado en aquellos adipocitos para que en algún momento usted hiciera uso de ellos. Acá hay dos aspectos bastante importantes. El primero es que se ocupa la presencia de sales biliares. Estas sales biliares se producen en el hígado y se producen a partir del colesterol. Y esto, recuerden ustedes el proceso de saponificación, que decíamos que podíamos hacer un jabón a partir de la grasa y que ésta podía utilizarse para disolver la grasa. Bueno, las sales biliares funcionan de la misma manera, actúan como detergentes, así que permiten que usted emulsifique. Si se recuerdan, este sería el caso, este sería el jabón y aquí adentro estaría la molécula de lípido, así que estas sales biliares para lo que ayudan es para absorber esos lípidos. Otro de los elementos importantes es que usted requiere la presencia de lipoproteínas que sean capaces de transportar los ácidos grasos. Si recordamos, cuando vimos este elemento, habían dos lipoproteínas bastante importantes. La primera eran los kilomicrones. Los kilomicrones actuaban a nivel intestinal para absorber precisamente esos ácidos grasos que estaban ahí presentes en la comida que nosotros ingeríamos. Otro de los elementos importantes es la función pancreática.
El páncreas es una de las glándulas maestras del cuerpo después de la hipófisis, porque es la que produce mayor cantidad de hormonas y de enzimas. En este caso nos vamos a centrar en las enzimas. Las enzimas serían aquellas de tipo proteico que ayudan para la descomposición, si se fijan, de los tres elementos principales de nuestra dieta. La amilasa para los carbohidratos, la lipasa para las grasas y la proteasa pues obviamente para las proteínas. Así que necesitamos en primer lugar la presencia de la lipasa dentro de los jugos gástricos para que nuestro organismo sea capaz de romper en primera instancia la grasa de los alimentos y que posteriormente puedan integrarse a la célula. Ya vamos a ir viendo un poquito de eso más a detalle. Bien, acá tenemos un cuadrito sobre la digestión de las grasas y vamos a comenzar a ver. Bien, para la digestión de las grasas, ustedes acá observan tres aspectos un poquito importantes. Vamos a ver. Observen esto. Tenemos tres elementos acá importantes. El primero es que cuando usted digiere la grasa, su organismo intenta degradarla. Así que la degrada entre sus componentes. Decíamos que un triacilglicerol estaba compuesto por 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. Así que cuando usted come un alimento, su organismo degrada inmediatamente por la acción de la lipasa este triacilglicerol y lo descompone en sus elementos de formación, en otras palabras, en 3 ácidos grasos y en su glicerol. Sin embargo, cuando ya está adentro de la célula, cuando digo célula me refiero a nivel intestinal, estos compuestos vuelven a utilizarse para volver a sintetizar los triglicéridos. Así que únicamente menos del 10% de los triglicéridos que usted consume van a permanecer sin romperse. El resto su cuerpo los va a romper y va a volver a sintetizarlos a partir de esos productos. Esto es porque la célula no contiene una unidad para poder introducir directamente el triacilglicerol como tal, así que necesita primero un transportador y dentro de las células intestinales no existe tal transportador, así que la célula lo que ocupa primero es degradarlo para que éste pueda ingresar a la célula a partir de sus componentes, para luego volverlo a componer, para luego mandarlo al resto de su organismo para almacenarlo en forma de energía. Bien, prosigamos acá. Acá tenemos dos cositas interesantes. La primera es que se transportan estos triacilgliceroles a nivel intestinal a través de los kilomicrones y estos se llevan posteriormente al sistema linfático. El sistema linfático es aquel donde están todos los ganglios del organismo. Así que si ustedes en algún momento tienen alguna infección, ese es uno de los sitios donde su cuerpo almacena la grasa. Es el lugar donde también se almacenan todos aquellos detritos bacterianos. Así que el sistema linfático actúa como, por decirlo de una manera un poco particular, que actúa como el basurero del cuerpo. Así que todo lo que el cuerpo por el momento no ocupa lo manda para el sistema linfático. Bien. Aquí habían otros dos elementos que se nos escapaban, los que estaban en la parte de abajo, y es que esta resíntesis de los triacilgliceroles necesita dos elementos o dos organelos, mejor dicho, de la célula. Uno era el aparato de Golgi y el otro el retículo endoplásmico, pero en este caso el retículo endoplásmico liso. Bien, los productos de la degradación. Cuando su cuerpo comienza a degradarlo, decíamos que lo descompone en sus componentes. Y el primero era el glicerol. A este glicerol se le unía un ácido graso. Un glicerol más un ácido graso simplemente era un monoacilglicerol. Si a este se le agregaba otro ácido graso, era un diacilglicerol. Entonces ustedes acá ven la gama de posibilidades de la degradación, aunque lo habitual es que su organismo lo descomponga en estos dos elementos. Sin embargo, también puede ocurrir que lo digiera simplemente en forma de diacilglicerol o monoacilglicerol. Lo más habitual siempre es que lo descomponga entre estos dos elementos únicamente.
Bien, habíamos mencionado también la función de estas lipoproteínas y decíamos que podíamos ubicarlas de acuerdo a la densidad. Ya habíamos visto este esquema anteriormente. Acá simplemente para hacer un recuerdo de quizás los elementos más importantes. Los kilomicrones, el LDL y el HDL. Estos kilomicrones son la primera molécula que intenta transportar el colesterol y los triglicéridos desde el intestino, ya lo habíamos mencionado, hacia el tejido adiposo para que ahí quede como reserva energética. De ahí los otros dos elementos más abundantes o más importantes serían el LDL y el HDL, al que conocemos habitualmente como colesterol bueno y como colesterol malo. Le decimos que es colesterol malo porque normalmente transporta las moléculas, sobre todo de tipo colesterol, hacia los tejidos de los órganos. Llámese arteria, llámese, por ejemplo, adentro del hígado, adentro de sus músculos, etc. Mientras que el HDL elimina el exceso de colesterol que está presente en cualquier membrana celular. Así que cuando tenemos un exceso de colesterol, lo que ocupamos es aumentar este HDL para que se elimine de forma natural el exceso de colesterol. Hay un aspecto bastante importante y es que el organismo no tiene un mecanismo o una ruta metabólica para degradar el colesterol. La única vía que existe para que su organismo degrade el colesterol, o mejor dicho, para que lo elimine, va a ser, para empezar, el hecho de que su HDL elimine el exceso de la célula y como consiguiente que esto se lleve a nivel hepático y se elimine a través de la vía intestinal. Así que usted no tiene una vía metabólica para deshacerse del colesterol. Tiene una vía para sintetizarlo, pero no tiene una vía para eliminarlo. Esto explica que sea tan problemático o que sea tan frecuente el hecho de que la persona al llegar a una edad avanzada comience a tener problemas de colesterol elevado. Esto es porque no existe una ruta metabólica para degradar. Acá tenemos algunos elementos. Las apoproteínas son el componente proteico principal de esas lipoproteínas, esas que nos transportaban el colesterol y que nos transportaban los triglicéridos. Y acá ustedes pueden ver que hay varios tipos y fuimos bastante creativos al ponerle el nombre y le pusimos nombres de letras. Acá están los pesos moleculares y aquí se encuentra en qué elemento está cada una de ellas. Acá, quizás para destacarlo, tenemos esta apoproteína E. Hay una variante de esta que se relaciona con el Alzheimer, así que cuando la persona tiene algún tipo en particular genético de este tipo de apoproteína o cuando existe un aumento en el nivel de colesterol, aumenta el riesgo de padecer el Alzheimer. Bien, acá lo tenemos. Entonces tenemos dos de los elementos más importantes acá. La primera es la ApoC2. Esta es la que nos permite en un inicio a nivel intestinal la hidrólisis de los triacilgliceroles para que posteriormente nuestro organismo la absorba y lo mande como almacén al organismo. Y mencionábamos esta ApoE4. Esta ApoE4 es la que está relacionada directamente con el Alzheimer. Si en su genotipo está que usted tenga este tipo de proteína, usted tiene un riesgo incrementado de Alzheimer. Y en general, si usted tiene un nivel elevado de colesterol, también incrementa su riesgo para Alzheimer. Bien. Tras una comida habitual, lo usual es que usted tenga aproximadamente 500 miligramos de lípidos en su sangre por cada 100 ml de sangre. Así que ustedes estiman que este número es bastante grandecito. Si ustedes comparan la cantidad de sangre que estamos acá diciendo, son solamente 100 ml, pero usted tiene en su sistema circulatorio un poco más de 5 litros. Así que ya puede usted imaginarse al multiplicarlo qué cantidad de lípidos andan corriendo ahí por su sangre. Bien, si ustedes estiman este total de 500 miligramos, van a encontrar que normalmente está compuesto por varios tipos. Para empezar, 120 de ellos parten de triacilglicerol, es decir, triglicéridos. De estos, 500
220 más o menos son de colesterol. De estos 220, aproximadamente 150 son del colesterol malo y el resto en colesterol bueno y el resto de las otras lipoproteínas. Sin embargo, aproximadamente debe ser mayor a 50 miligramos el colesterol bueno. Y el resto, los 160, están a partir de fosfolípidos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ingerimos una comida con abundante grasa? Llamémosle hamburguesa, lo que sea. Esta que ustedes ven acá es una muestra normal. Cuando ustedes le sacan sangre, después de un tiempo, las partes sólidas, es decir, las células de su sangre, van a comenzar a asentarse en la parte inferior. Recordemos que la sangre es un compuesto de células sanguíneas blancas y rojas que están disueltas en el plasma, que es la porción líquida de la sangre. Entonces, cuando ustedes le sacan una muestra, lo usual es que después de un tiempo observen esta diferencia en las muestras, que el plasma se mire un poquito amarillento, color ámbar, pero transparente. Sin embargo, si lo que usted comió fue esta hamburguesa, esto es lo que le ocurre a su sangre al momento de que usted se lo come. Su plasma adquiere un aspecto como leche. Si observan acá, este se mira un poquito clarito y este se mira bastante turbio. Esto es por la presencia de los ácidos grasos que están en su sangre. Acá tenemos algunos de los componentes que mencionábamos que eran los más importantes, los kilomicrones, el LDL y el HDL. Si ustedes observan la molécula, van a observar acá algunos elementos. Lo que observan es en amarillo son los triacilgliceroles. Si ustedes lo comparan con el diagrama, ya saben entonces que el kilomicrón transporta mayor cantidad de triacilglicerol. Si ustedes observan la moleculita azul, esto es colesterol. Así que observan que el que transporta mayor cantidad de colesterol es el LDL. Y la porción roja pues corresponde a la proteína en particular que compone cada una de estas moléculas. Si ustedes analizan el porcentaje de cada molécula, en última instancia, la que contiene mayor cantidad de proteína es el HDL, en otras palabras, el colesterol bueno, el que normalmente conocemos de esta forma, porque esta tiene 3 elementos proteicos en su estructura. Bien, lo que tenemos acá es un capilar sanguíneo. Un capilar sanguíneo no es otro que aquel elemento que une la circulación arterial, que es la que vemos en rojito, con la circulación venosa. Esta es la de los vasos sanguíneos más finitos de nuestro cuerpo. Son totalmente microscópicos, son totalmente chiquititos. Y a nivel de estos capilares, usted tiene una enzima que se llama lipoproteína lipasa. Así que esta, ya pueden ustedes inferir qué es la acción que va a tener. Al decir lipasa significa que rompe el lípido. Así que esta, a nivel periférico, en otras palabras, en los capilares, va a hacer que estos triacilgliceroles se conviertan en sus componentes, en glicerol y ácidos grasos. Posteriormente, algunos de estos elementos, sobre todo los ácidos grasos, no suelen andar de forma libre dentro de nuestra sangre, sino que generalmente van unidos a albúmina. La albúmina es la proteína humana, una de las más importantes, y esta sirve para el transporte de algunas sustancias a través de la sangre. Algunos medicamentos, por ejemplo, algunas hormonas, necesitan la presencia de esta proteína para transportarse de un lado al otro el resto de los elementos. En este caso, estaremos hablando pues de los ácidos grasos en particular. Así que cuando en nuestro hígado no existe la producción adecuada de esta albúmina, hay un transporte deficiente de los ácidos grasos. Bien. Acá tenemos dos tipos de células diferentes. El primero son los adipocitos, que son las del tejido adiposo, es decir, de la grasa, y estos son los hepatocitos. Si ustedes observan, hay como unas especies de circulitos en medio y en general la forma viene siendo como un hexágono. Esa es la forma típica del hígado. Bueno, esto
acá se ve bien abstracto, pero hay que usar un poquito la imaginación para verlo. Bien, si ustedes observan, dentro del adipocito, acá hago un énfasis en particular, que toda la grasa o todos los triglicéridos que están almacenados en los adipocitos provienen directamente de la glucólisis. Decíamos que cuando había un exceso de consumo de azúcar, nuestro cuerpo era capaz de convertir ese exceso en grasa y esto es lo que se almacena a nivel adiposo. Pero a nivel hepático, esto sí puede volverse a convertir en triglicérido. En otras palabras, esto sí puede volver a hacerse a partir de las grasas que se absorben a nivel intestinal. Así que, en general, la grasa que está en el adipocito proviene directamente del metabolismo de los glúcidos, mientras que la que se encuentra en los órganos, en el resto de los órganos, el tipo de grasa que está almacenado en ellos, o sea, los triacilgliceroles, sí es por el metabolismo directo, o mejor dicho, de la grasa que usted consume, porque esta lo vuelven a resintetizar. En el adipocito no. Todo lo del adipocito proviene directamente de la glucosa. Bien, ¿qué esperaría usted encontrar si su hígado no funciona bien? Aquí hemos mencionado en diversas ocasiones que el hígado ocupaba la síntesis de albúmina. Cuando usted ingiere un alimento por su vía intestinal, ya habíamos mencionado que estos kilomicrones eran capaces de mandar el resto de los triglicéridos para el sistema linfático y que a nivel capilar usted podía descomponer ese ácido graso que se encontraba dentro del kilomicrón y podía convertirlo en glicerol y en ácidos grasos. El resto, o sea, la parte que no se degradaba, esto iba hacia el hígado donde posteriormente era ya sea almacenado o se volvía a convertir en grasa y se almacenaba en forma de grasa. Así que directamente el hígado graso sí está relacionado con la cantidad de grasa que usted consume a partir de sus alimentos. Acá tenemos otros elementos importantes. El primero, el VLDL, que pues ya decíamos que transportaba para empezar el resto del colesterol a los órganos. Y acá, quizás uno de los más importantes, acá tenemos el HDL. Lo que ven aquí en rosadito, imagínense que son los tejidos periféricos, imagínense que son los músculos o que es el cerebro, el ojo, lo que sea. Acá tenemos dos elementos importantes. El primero es el LDL. Este LDL introduce el colesterol al tejido, mientras que el HDL saca el exceso de colesterol y lo lleva de regreso al hígado. Así que cuando nuestro hígado empieza a fallar, comienza a almacenar en exceso la grasa. Así que cuando tenemos ese hígado graso es porque no hemos estado cuidando de la forma adecuada a nuestro hígado. También decíamos que ocupábamos la síntesis hepática para la albúmina, que era la que utilizábamos en última instancia para transportar aquellos ácidos grasos a nivel plasmático y para que este fuera pues posteriormente a la célula. Acá tenemos un nombre bastante exótico, si se fijan, lecitina colesterol aciltransferasa. Normalmente ustedes lo van a encontrar en forma, en estas siglas, LCAT. ¿Qué es lo que hace esta molécula en particular? Convierte esta que ustedes ven acá, esta pequeña molécula, es el colesterol. Lo que hace esta enzima en particular, a la que normalmente se le llama lecitina, es convertir este colesterol en un éster. Decíamos que un éster es aquella molécula que tiene un elemento de oxígeno unido a dos carbonos diferentes. Así que eso es lo que hace la lecitina, es agregar una cadena al extremo donde tiene el hidroxilo el colesterol. Y esta es importante porque aproximadamente el 60% de la reserva que tiene su cuerpo de colesterol viene en forma de éster. Otro de los aspectos importantes es que el éster es más soluble. Así que la lecitina que popularmente nos venden, dizque para bajar los niveles de lípidos,
para lo que sirve es para hacer un poquito más soluble esa molécula de colesterol. Eso es lo que nos venden con la lecitina. Bien, decíamos entonces que este colesterol en sangre habitualmente tiene esta marca es el total, entre 200 y 220. Si usted pues se comienza a pasar, usted va a comenzar a tener un riesgo de formación de placa aterosclerótica. La placa aterosclerótica no es otra cosa que el acúmulo excesivo de colesterol adentro de sus paredes arteriales. Si ustedes observan, este sería el diámetro habitual, este que ustedes ven acá. Sin embargo, en la zona donde hay almacén de lípidos en forma de colesterol, el diámetro de la arteria se reduce. Así que acá el paso de la sangre es un poco más turbio, más dificultoso. Esto conlleva posteriormente a que en esta zona, que es más estrecha, se agreguen plaquetas y que eventualmente usted tape esta circulación. Si esto ocurre dentro de su corazón, esto se llama infarto a miocardio. Si esto ocurre en su cerebro, pues le llaman accidente cerebrovascular. Y acá ustedes ven una pequeña balanza. Normalmente la cantidad de colesterol, al que llamamos malo, es más alta que la cantidad del colesterol al que denominamos bueno. En términos generales, usted debería contener en su sangre menos de 150 miligramos de colesterol malo y más del 50 miligramos del colesterol bueno. Eso es lo habitual. Si usted comienza a tener menos de ese 50, usted está en un alto riesgo cardiovascular porque no va a tener un elemento que le quite el exceso de colesterol de sus arterias. ¿Qué ocurre? Bueno, acá tenemos una enfermedad en particular, una que se llama hipercolesterolemia familiar. Ya habíamos visto en el capítulo de las membranas que el colesterol LDL necesita la presencia de un receptor adentro de la célula, un receptor para el LDL. Y decíamos que acá hay una proteína que se llama clatrina que hace que se forme como una especie de vesícula. Este mecanismo decíamos que era endocitosis, es decir, que se introduce una vesícula adentro de la célula, mientras que si ocurría en sentido inverso, pues es una exocitosis. El colesterol entra a través de un receptor. Cuando el colesterol entra a través de este receptor, pues se almacena directamente en los lisosomas y el receptor regresa otra vez a la membrana celular. En el caso de la hipercolesterolemia familiar, es decir, aquellas personas que tienen problemas de colesterol, pero no me refiero a problemas leves, sino que son problemas bastante marcados. Decíamos que el nivel habitual eran 200 miligramos. Las personas con hipercolesterolemia familiar tienen entre 500, 600 hasta 1000 miligramos de colesterol adentro de su sangre. Así que ya ven ustedes que no es con que un poquito ustedes ya tienen este trastorno genético, no, sino que las personas que tienen esto suelen presentar este problema a partir de edades bastante tempranas, a partir de la adolescencia. Otro de los aspectos importantes es que esta se trata de una enfermedad autosómica dominante, así que si alguno de sus padres lo tiene, usted tiene un alto riesgo de tenerlo. Otro de los aspectos importantes es que al ser autosómica dominante depende si la persona tiene el tipo heterocigoto o el tipo homocigoto. Si usted es heterocigoto probablemente tenga alguna sintomatología más leve, mientras que si usted es totalmente homocigoto y tiene los dos genes con la falta del receptor, usted va a tener unos síntomas más severos. Bien, acá tenemos algunas funciones que tiene precisamente este receptor. Para empezar, es que se inhibe la síntesis endógena. Esto es porque nuestro organismo tiene la capacidad para generar el colesterol. Pero si su organismo detecta que usted tiene suficiente colesterol porque le está ingresando a la célula, entonces se inhiben todos aquellos mecanismos que producen el colesterol. Otro de los mecanismos es que activa a esta colesterol aciltransferasa. Esta no es la misma que la lecitina, esta actúa a nivel intracelular. Y esta pues hace lo mismo que aquella, hace que el colesterol se vuelva en éster y que este sea un poco más soluble.
El otro es que regula la síntesis del receptor, porque al tener mucho colesterol no necesita estar produciendo tantos receptores, sino que limita la cantidad de receptores que tiene la célula para que no entre en exceso el colesterol adentro de esta célula en particular. Así que tiene 3 mecanismos por los cuales se regula cuando tiene el receptor. ¿Qué ocurre cuando no lo tenemos? No se inhibe la síntesis endógena, así que nuestro cuerpo sigue produciendo y generando colesterol a pesar de que le estamos metiendo grandes cantidades a la célula. Y también no se activa la esterificación de este colesterol, así que es más difícil y más duro. Bien, acá tenemos otra enzima bastante importante, esta hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Esta enzima que ustedes ven acá, que normalmente se abrevia de esta forma porque el nombre es bastante larguito, es la principal la principal enzima que actúa como reguladora para la síntesis del colesterol. Cuando ustedes tienen suficiente colesterol que está introducido adentro de su célula, no se comienza a sintetizar. Así que esta enzima se inactiva por la presencia de mucho colesterol adentro de la célula. Otro de los aspectos importantes es que en el proceso de conversión de colesterol en su organismo necesita la presencia de esta enzima para producir el colesterol. ¿Cuál es la importancia? Esta es la diana terapéutica de todos los medicamentos que sirven para bajar el colesterol. Todos actúan en esta enzima, inhiben esta enzima, así que inhiben la producción endógena de colesterol adentro de sus células. Otro de los elementos que también ya lo hemos mencionado anteriormente es que todos aquellos ácidos grasos de tipo omega 3 se asocian con la disminución del nivel de colesterol. Acá hay una pregunta, ¿cuál es el mecanismo? No se sabe a ciencia cierta o no se ha descubierto cuál es la vía en particular que favorece que se reduzca el nivel de colesterol en el organismo, pero sí hay estudios científicos que avalan que al tener usted un consumo adecuado de omega 3 disminuye el nivel de colesterol en su organismo y por lo tanto disminuye el riesgo cardiovascular. Así que queda como interrogante para los científicos y para los futuros científicos si quieren adivinar cuál es el mecanismo y si quieren estudiarlo. Acá tenemos algo bastante importante que ya lo habíamos comenzado a ver un poquito antes. Decíamos que cuando nosotros ingerimos algún alimento y que hay algún depósito de colesterol, este se comienza a depositar en la capa interna de nuestras arterias. Acá ustedes van viendo cómo al inicio la lesión es bastante delgadita, luego esta se sigue engrosando, luego se sigue engrosando, luego se sigue engrosando hasta que finalmente pues se rompe y tapa la circulación. Si ustedes observan acá, van a observar la cronología en tiempo. Estos cambios suelen ocurrir en la primera década, estos en la segunda década y estos, los grandes o los graves, a partir de la cuarta década. Así que cuando usted tiene un infarto a miocardio, significa que usted ha tenido un daño por aproximadamente 40 años dentro de su vasculatura. Así que ojo a futuro, ¿verdad? Ojo a futuro con lo que estamos comiendo. Bien. Este era el otro aspecto importante. El colesterol no tiene una ruta para degradarse por enzimas, sino que tiene que eliminarse por la bilis a través del intestino. Así que no hay una forma fisiológica para eliminarlo de forma enzimática, sino que tiene que eliminarse a fuerza por la vía intestinal. ¿Cómo movilizamos la grasa almacenada? Aquí tenemos el caso de nuestro amigo que participó en The Biggest Loser y mencionan que fue uno de los récords más grandes de pérdida de peso. Y que este amigo a la larga pues finalmente volvió a recuperarse peso. Y decíamos que normalmente nuestro organismo tiene como un detector para ir viendo qué cantidad de grasa tenemos y qué cantidad de grasa vamos perdiendo. Así que nuestro organismo está diseñado para almacenarla, pero no está acostumbrado para la pérdida. El ser humano evolucionó
como un ser que debía sobrevivir, así que los mecanismos que tenemos son totalmente de supervivencia. Bien, en el aspecto de la lipólisis, acá tenemos que normalmente un triglicérido lo descomponíamos en sus elementos de formación, glicerol y los ácidos grasos. Estos ácidos grasos se convertían en acetilcoenzima A. Y vamos a ver por qué. Si recordamos, el acetilcoenzima A era un compuesto de 2 carbonos. Así que acá tenemos una molécula o un ácido graso de 10 carbonos. Estos 10 carbonos, si ustedes se fijan, comienzan a dividirse en secciones de 2 carbonos cada uno. Así que, en última instancia, de su ácido graso, ustedes pueden obtener una cantidad de acetilcoenzima A que después la pasan para el ciclo de Krebs. Así que de este ácido en particular, de 10 carbonos, ustedes tienen 5 acetilcoenzimas A, porque 10 es la cantidad de carbonos, pero ustedes lo van enviando en número par para el ciclo de Krebs. Así que no podemos olvidar el ciclo de Krebs, sino que nos vuelve a aparecer otra vez en las vías metabólicas. Si esta cadena tuviese 12 carbonos, ustedes estarían enviando 6 acetilcoenzima A para el ciclo de Krebs. Si tuviera 18, estarían enviando 9 acetilcoenzima A y así, número, la mitad de este número. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos ácidos grasos que tienen un número impar? Ya vamos a ir viendo esas rutas metabólicas, simplemente se termina básicamente desechando. Y esa es toda la parte de la introducción. No sé si tienen alguna duda, alguna preguntita. Bueno, ya la otra semana vamos a comenzar a ver ya más específicas las vías enzimáticas, las que les dan dolor de cabeza verle los nombres exóticos, ¿verdad? Sin embargo, insisto, centrémonos en los aspectos esenciales, en cuál es la función, en para qué lo utilizamos, que es básicamente lo que hemos dicho hoy. Lo de hoy quizás es la parte más importante de las rutas metabólicas. Lo siguiente es que ya pueden ir avanzando con una de las tareas que hay en la plataforma. Se las voy a presentar para que lo vayamos viendo. Es bastante cortito, simplemente para que vayan ustedes avanzando si quieren. Confírmenme si lo visualizan. Sí, bien. Observan acá la plataforma. Bueno, acá dentro de esta sección, la última tarea, la que tiene el resto de los puntitos, es un pequeño crucigrama. Si ustedes lo hablen, les va a salir directo para que lo comiencen a llenar. Si tienen algún problema que no lo pueden visualizar inmediatamente, le pueden dar clic al enlace. Si lo quieren ver en grande, pulsen este pequeño iconito que dice pantalla completa, ese que dice pantalla completa. Y aquí les va a salir un pequeño crucigrama que ustedes pueden ir llenando. Ustedes también pueden pedir una pista, así que les tira la pista de la letra. En el lado en el que la pulsen, ahí les va a dar la pista. Sin embargo, si ustedes piden una pista, les va restando aquí los puntitos. Obvio, este no es el puntaje de la actividad, simplemente es para que ustedes vayan viendo cuántos puntos le van sacando al crucigrama. Cuando lo hayan terminado, si pueden, le toman una captura porque normalmente a mí me queda el registro de cuántas personas lo completaron. Sin embargo, no me manda el registro de quién lo completó porque tendrían ustedes que ingresar directamente con alguna cuenta a esta plataforma. Así que para justificar que ustedes realmente lo hicieron, le toman una captura y me lo mandan adjunto como tarea. Bien. Los conceptos que están acá son bastante fáciles y son algunos de los conceptos más importantes de las clases que hemos visto. Veamos, por ejemplo, acá. Molécula que se forma por la unión de una esfingosina más un ácido graso. Y esta, pues, para colocar o para escribirlo, simplemente doy clic en la casilla inicial y comienzo a completarlo. Miren, ceramida. Entonces ya les di la primera respuesta. Así que el resto, pues, les queda a ustedes para que lo completen. Y es probable que esto les sirva para estudiar para el examen porque algunos de estos conceptos son probablemente de los más importantes. Así que eso sería todo.
y este está para que le entreguen el próximo viernes, así que todavía tienen chance. Y tienen cualquier cantidad de intentos, el objetivo es que traten de utilizar esa herramienta para repasarlo. Feliz tarde, feliz tarde.